Buenos días, muchachos. ¿Me escuchan? Buenos días, sí. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bien, pues vamos a iniciar la clase de hoy. Bienvenidos todos. Y bien, vamos a empezar con esta clase. Bien, vamos a empezar con el concepto de trabajo de frontera móvil. Este fenómeno, ¿dónde sucede? Ahora sí que me gustaría comenzar por el final. Este fenómeno, pues, sucede todos los días. Es un fenómeno físico termodinámico donde sucede precisamente en los dispositivos de cilindro émbolo de nuestros motores. Aquí vamos a encontrar este concepto que le llamamos trabajo de frontera móvil. Bien, para poder hacer este estudio del trabajo de frontera móvil, tenemos que estudiar cómo se hace la compresión y expansión de un gas. La compresión y expansión de un gas va a tener básicamente 4 procesos importantes o principales. Uno lo llamamos a presión constante, es decir, es un proceso isobárico. Otro más a temperatura constante, que lo vamos a llamar isotérmico. Otro más a diversas temperaturas, que es, digamos, el más realista. Casi todos los procesos en la naturaleza es bajo este tipo de proceso, que le llamamos politrópico, o a diversas temperaturas. Y también vamos a tener, por último, un proceso que le consideramos ideal, y ese proceso ideal es a entropía constante, y ese se le conoce como isentrópico. Entonces, esto es bien importante. Es una idealización, el proceso isentrópico. No se da en la vida real, pero nos permite hacer un estudio sobre la idealización en caso de que pudiera hacerse, y bueno, de ahí nos basamos en hacer las demás comparaciones. Entonces, esos serían los 4 tipos de procesos.
Ok, vamos a la siguiente. Ahorita los vamos a explicar con más detalle. Y bien, en estos procesos interviene el factor o el concepto de trabajo de frontera móvil. El trabajo de frontera móvil es muy simple. El movimiento de vaivén de un pistón dentro de un cilindro, es decir, ese movimiento de subir y bajar de ese pistón en un cilindro, se le conoce simplemente como trabajo de frontera móvil. Así de simple, así de fácil. Eso es el trabajo de frontera móvil. Ahora, para estudiarlo, hacemos lo siguiente. Nosotros podemos ver en la ilustración de la izquierda que tengo un gas contenido en un cilindro y está aprisionado a su vez por un pistón. Cuando yo caliento este gas, evidentemente va a expandirse. Es decir, que va a desplazarse a una distancia, que es ese diferencial de distancia, dice ds. Evidentemente, el pistón tiene, para poder hacer ese efecto de sellado, tiene un área, y por lo regular, pues es un área circular. Entonces ahora tenemos la presión del gas, que al ser calentado, pues se va a buscar expandir, y entonces es como si fuera una fuerza, o más bien es una fuerza que se proyecta a través del área, y ves por eso que tenemos esa presión. Ahora, esa fuerza por distancia, que sabemos nosotros que en física la llamamos trabajo, eso es lo que nosotros en este concepto del movimiento de vaivén de un pistón en un cilindro émbolo, nosotros le llamamos trabajo de frontera. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Con la letra W, que es el término de la física para el trabajo, y una pequeña b, un subíndice b minúscula, que significa boundaries, que en inglés significa frontera. Ese es el trabajo de frontera. Bien, ese trabajo de frontera a su vez puede ser igual también al producto de la presión por el área por el desplazamiento que haya efectuado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nosotros sabemos que el área multiplicada por esa altura que se desplazó realmente engendra un volumen. Esto significa que el trabajo de frontera va a ser igual a su vez al producto de la presión por la diferencial del volumen. Entonces, presión por volumen es, nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, es el trabajo de un fluido, en este caso aplicado a un cilindro émbolo. No sé si hay dudas hasta aquí, muchachos. No, profe. Creo que no. Ok, bueno. Ahora, ya vimos que es que es el trabajo de frontera móvil. Su nombre lo dice, es trabajo, es una fuerza por una distancia. Nosotros sabemos que tenemos un fluido, hay un área de por medio, entonces el trabajo de frontera móvil también puede ser el producto de la presión por el volumen. Ahora, va a haber otras consideraciones. La presión es siempre absoluta y por lo tanto su valor va a ser positivo. Pero no va a pasar lo mismo con el volumen. Como ustedes saben, si yo lo caliento, se expande evidentemente el gas. Pero también, digamos, si hubiera un enfriamiento o yo lo comprimo, pues se va a contraer. Entonces, vamos a hacer la siguiente consideración. Si se expande, nosotros consideramos que es positivo el resultado. Es decir, existe un incremento en el volumen. Y negativo cuando sucede lo contrario. Es decir, el negativo, si tengo un resultado negativo, me está indicando que estoy obteniendo una compresión. Mientras que un producto positivo me está indicando que se está expandiendo. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando hagamos nuestros cálculos y tengamos resultados positivos. Significa que el gas se está expandiendo. Si nosotros llegamos a obtener resultados negativos, lo que me indica es que se está comprimiendo. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Gracias. Vamos a continuar. Entonces vamos a tener la siguiente definición. El trabajo de frontera va a tener un resultado positivo durante el proceso de expansión.
y negativo durante el proceso de compresión. Ahora, el resultado negativo también indica que estamos suministrando trabajo, el trabajo de frontera. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hay un dispositivo muy interesante que le llaman el crank. De ahí viene luego el nombre de crankshaft, que significa cigüeñal. Pero en los primeros vehículos que utilizaron este sistema de cilindro émbolo, para poder iniciar su marcha, su trabajo, utilizaban esta palanca que está así doblada como una especie de S. Se conectaba directamente al cigüeñal, se le hacía girar y con esto nosotros le proporcionábamos el trabajo necesario que necesitaba el motor para poder iniciar a hacer su trabajo. Es decir, nosotros le suministrábamos el trabajo de frontera al motor. Obviamente luego vino ya el motor eléctrico, ya no hubo la necesidad de bajarnos a encender el automóvil, ya lo podemos hacer con una llave, con otro motor, que es un motor eléctrico, por eso es tan importante la batería. Y este es el que va a proporcionar el trabajo inicial para que pueda hacerse este trabajo de frontera dentro del motor y pueda iniciar su funcionamiento. Muy bien. Ahora, si nosotros hiciéramos un diagrama de presión contra volumen, que sabemos que significa trabajo en un fluido, nosotros podemos ver que a medida de que el pistón se desplaza de su punto 2 al punto inicial 1 y viceversa, va a engendrar un área bajo la curva. ¿Por qué? Porque se encuentra atrapado, como les había dicho, un gas dentro de este cilindro émbolo, dentro de este dispositivo, y a medida que va aumentando, se va desplazando de 2 hacia 1, va a ir aumentando su presión y disminuyendo su volumen. El área que se engendra debajo de esta curva, nos va a ser equivalente precisamente a ese trabajo, es decir, está representando el producto de la presión por el volumen. Bien, entonces nos queda que la integral de esa diferencial de área es exactamente igual al producto de la presión por el volumen. Muy bien. Ahora, cuando nosotros añadimos un combustible y lo hacemos combustionar, entonces al principio en la trayectoria de 1 hacia 2, pues lo que sucedió es que yo comprimí, es decir, yo aporté el trabajo de frontera móvil para poder comprimir ese aire o ese gas que es aire. Luego lo mezclo con combustible, lo hago que se combustione y se va a expander. Entonces en esa expansión va a tener la trayectoria ahora de 2 hacia 1 y lo que va a suceder es que va a ser una trayectoria diferente, es decir, se va a generar una curva diferente y vamos a tener una diferencial de área también que es diferente. De tal forma que al final del día o al final de este fenómeno, nosotros vamos a tener dos curvas. La resta de las áreas de las dos curvas nos va a dar precisamente un área que se muestra ahí en un color rosita, y ese color rosita es el trabajo que yo le aporté al motor para que pudiera iniciar su funcionamiento, es decir, por llamarlo así, es una pérdida que yo tengo contra el trabajo que me proporciona el motor después de la combustión, y eso le llamamos trabajo neto, y eso va a ser realmente la ganancia o lo que nosotros vamos a obtener como trabajo a favor, es decir, es cuando el motor ya comienza a funcionar y me puede proporcionar trabajo para precisamente mover una flecha. Y eso nosotros le llamamos el trabajo neto. Muy bien. No sé si hay dudas hasta aquí, muchachos. ¿Todo bien, chicos? Sí, yo nada más me quedé con una duda. Las fronteras o los límites de la integral, ¿qué es lo que representan? Precisamente el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Es decir, mecánicamente... ¿Lo que se mueve el polo? Ándale, exactamente. De arriba hacia abajo, mecánicamente no puede avanzar más ni puede retroceder menos. Siempre van a ser los dos puntos donde mecánicamente van a llegar, ¿no?
O sea, es su máximo y su mínimo. Sí, está bien, gracias. Sí, ok. Muy bien. Bien. Bueno, ya vimos qué es el trabajo de frontera móvil. Sabemos que genera esta diferencial de áreas bajo la curva, es el representativo de dicho trabajo. Puede haber de expansión y compresión. Y ahora lo que vamos a estudiar es que ese trabajo, ya sea de expansión o compresión, puede darse a su vez bajo las siguientes formas. Para eso vamos a utilizar la tabla general de relación de procesos. Por favor, si la pueden ubicar, viene en su material que se les proporciona. Y es una tabla muy parecida a esta. Por favor, si la pueden verificar, si la tienen. Y como les decía, ese proceso de compresión y expansión del gas se va a someter a estos 5 tipos de procesos, ¿no? Puede ser uno a volumen constante, puede ser el otro a presión constante, otro más a temperatura constante, otro más en politrópico o otro en entropía. Entonces, ese proceso de compresión y expansión del gas obedece a su vez a estos 5 tipos de procesos. O sea, yo puedo comprimir y expandir un gas en alguna de estas 5 condiciones. ¿Ya ubicaron su tabla, muchachos? Sí. La tienen a la mano. Es que la vamos a estar utilizando. Yo les recomendaría que por favor si la tuvieran ahí, la localizaran. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a comenzar, por decirlo así, por el más sencillo. Vamos a llamarlo de alguna forma. Es algo que obviamente sí sucede. Es el proceso isométrico. Y como podemos ver ahí, en el GIF, pues tenemos las partículas del gas contenidas dentro de un recipiente rígido. Por favor, ¿qué recipientes rígidos conocemos nosotros donde almacenamos gases, muchachos? En nuestro entorno, en nuestra vida diaria, ¿qué recipientes rígidos ubican rápidamente? El tanque de gas. El tanque de gas, es correcto, muy bien. ¿Alguno de ustedes ha pasado por una vulcanizadora o en su casa tiene una compresora? Ya ven que también tiene su tanquecito, ¿no? Exactamente. ¿La olla express cuenta? La olla express hasta un punto, ¿no? Porque luego ya se libera la presión, pero sí podría ser. También es un recipiente rígido, ¿sí? Muy bien. La bomba con la que inflas los balones. Ah, sí, cierto, fíjate que tienes razón. Sí, tienes toda la razón. Se podría ser hasta cierto punto un tanque, no almacena tal cual, más bien sería como el dispositivo cilindro émbolo, ¿no, compañero? Pero bueno, sí, ahí lo podríamos tomar. Exactamente, bueno, qué bueno que queda ahí la idea. Y bueno, pues vamos a pasar, por favor, no lo copien, es un ejemplo que viene en su libro. Aquí lo que es importante o lo que quiero trabajar con ustedes antes de hacer ejercicios, vamos a hacer ejercicios relativamente sencillos. ¿Cuál es la intención? La intención es que su mente, su proceso de su cognitivo, sea capaz de identificar qué es lo que está sucediendo, que identifique el fenómeno. Ahorita lo que me interesa no es que calculen, lo vamos a hacer, por supuesto. Lo que necesito es que su mente se vaya entrenando para poder determinar cuando ve el fenómeno cómo debe de calcularlo, cómo debe de resolverlo. Eso es para mí ahorita lo más importante. Bueno, sabemos, porque bueno, estamos viendo este tema, que es un recipiente rígido. Vamos a ver un ejemplo que nos pone aquí el libro para ir haciendo esta conceptualización de ideas. Dice, un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados Celsius. Es decir, nos están dando una presión y una temperatura. Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, ¿qué significa eso, muchachos? Esto es bien interesante. Muchos de los problemas de termo se resuelven desde la parte del texto. Dice, transferencia de calor hacia los alrededores. ¿Eso qué significa en nuestro mundo técnico, muchachos? Que desprende calor.
Bueno, sí, o sea, sí, sí está bien. Nosotros, ¿cómo lo llamamos vulgarmente o comúnmente o coloquialmente a ese término, muchachos? Que se está calentando, bueno, que está caliente. ¿Está caliente y qué le está sucediendo? Mm, ¿Se está enfriando? Es correcto, se está enfriando. ¿Sí queda claro, muchachos? sí. Esta es la terminología que tenemos que utilizar. Obviamente está la técnica, una transferencia de calor hacia los alrededores, y también está la parte coloquial que no hace nada de daño, ¿no? Es decir, en pocas palabras, se está enfriando. Muy bien. Dice, la temperatura y la presión dentro del recipiente descienden a 65 grados Celsius y 400 kilopascales respectivamente. Ahora, viene lo que nos está pidiendo que calculemos. Determine el trabajo de frontera hecho durante este proceso. Entonces ahí aparece el esquema del recipiente rígido y también aparece su diagrama de presión contra volumen. Muy bien, estábamos en el estado 1 de 500 kilopascales y el estado 2 desciende hasta 400 kilopascales. Ahora, fíjense, utilizando la razón todavía no calculamos nada. ¿A cuánto equivaldría ahí el trabajo de frontera, muchachos? ¿A cero? A cero. Muy bien. ¿Por qué tu deducción, compañero? Porque el volumen se mantiene constante. El volumen es constante, es correcto, y por lo tanto, ¿qué deduces, compañero? Que no va a haber desplazamiento. No va a haber desplazamiento. ¿Qué dijimos a qué era igual el trabajo de frontera? En su fórmula matemática, ¿qué es igual? A presión por... Es que no me acuerdo si era diferencial de volumen. Sí, diferencial de volumen o el volumen, es correcto. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de volumen? ¿Cero? Cero. Cero, es correcto. ¿Ven? O sea, esto era lo que realmente quería hacer. Es eso, el trabajo de frontera es cero. Ahora, la otra forma de comprobar esto sería, vamos a hacerlo, si tienen a la mano sus tablas, ¿no? Su tabla de general de procesos. Quiero que busquen el que es a volumen constante, que es luego la primera columna. No sé si ya la ubican. ¿Sí ya todos están ahí? Ahora, como esa tabla general de procesos, voy a regresar un poquito, creo que me faltó. Es muy sencilla de utilizar. Tengo los tipos de procesos en que se puede comprimir o expandir un gas, y del lado de las columnas, bueno, ahí tengo la fila superior, y en el lado de la columna, la primera, tengo lo que yo necesito encontrar. Por ejemplo, si quiero encontrar presión, volumen o temperatura, ahí me muestra las fórmulas que yo podría llegar a utilizar. En este caso yo quiero calcular trabajo, que es la segunda, bueno, depende cómo se vea, la tercera fila, donde aparece W. ¿Sí la ubican todos? Sí, lo ubicamos. Muy bien. ¿Qué les dice la tabla, muchachos? Si yo quiero calcular el trabajo en un recipiente rígido, ¿cuánto es el trabajo de frontera ahí, muchachos? Cero. Cero. Exactamente. O sea, yo he deducido ya de dos formas que el trabajo de frontera es cero. No sé si es claro hasta aquí, muchachos. Sí, es claro. Sí, muy bien. Ahora, la tercera y última forma con la que yo podría deducir el resultado sería el área bajo la curva. ¿Cuál es el área de una línea recta? ¿Cuál sería su área, muchachos, por la definición de geometría? Pues cero, ¿no? Es cero. El área, aunque la pintemos muy ancha, sabemos que por definición el área de una línea recta es cero, no tiene un área definida. Muy bien. Entonces, ahí están las claves. ¿Dudas hasta aquí, muchachos?
No. Bueno, vamos a continuar. Luego vamos al otro proceso, el proceso isobárico. Como saben, la palabra iso viene del vocablo griego, que significa igual, es decir, a presión constante. Me gustó este GIF, tuve la fortuna de encontrármelo, y por eso es que lo puse ahí, porque tenemos el dispositivo cilindro-émbolo, lo calentamos, obviamente el gas se expande, y cuando se expande es como si pusiéramos, ahí tiene una pequeña masa de 1 kilogramo, eso es a lo que nosotros llamaríamos a presión constante. Bien. Nuevamente me gustaría, aquí está la fórmula que vamos a utilizar para hacer ese cálculo. Tenemos la fórmula de trabajo de frontera y tenemos dos formas de calcularlo. Una es con la presión, ¿por qué se llama ahí P0? Porque es presión constante. O sea, cuando aparece ese subíndice 0, nos está diciendo que es constante. Multiplicado por la diferencia de volúmenes totales, es decir, volumen 2 total menos volumen 1 total me va a dar el trabajo de frontera. Ahora, otra forma de calcularlo, que va a ser la más común que nosotros vamos a utilizar, es que el trabajo de frontera va a ser igual al producto de la masa por la presión constante por la diferencia de volúmenes específicos. Volumen 2 específico menos volumen 1 específico. Pero cualquiera de las dos pueden ser utilizadas para calcular el trabajo de frontera cuando es a presión constante. Bien. Ahora tenemos lo siguiente. Nuevamente no vamos a escribir, vamos a tratar de comprender, a tratar de analizar. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, también viene en su libro, por si luego quieren verlo con más detalle. Dice, un dispositivo sin fricción que consta de cilindro émbolo contiene 10 libras masas de vapor a 60 psi y 320 grados Fahrenheit. Se transfiere calor al vapor hasta que alcance una temperatura de 400 grados Fahrenheit. Dice, aquí como vemos, se transfiere calor. Ahora, ¿de qué forma se está transfiriendo calor? ¿Se está enfriando o se está calentando, compañeros? Calentando. Calentando. Entonces, es correcto. Entonces siempre hay que tener cuidado. Cuando hablamos de transferencia de calor puede ser o que se enfría o que se caliente. Muy bien. Si el émbolo no está unido a la flecha y su masa es constante, estamos diciendo, ahí les está diciendo el problema, masa constante, ¿qué significa para nosotros, muchachos? Que en sí no está adquiriendo una nueva presión. Es correcto. Que la presión es constante, es totalmente correcto, exactamente. Entonces, esto es bien importante porque a veces es un defecto que veo, que a veces como alumnos nos presionan a hacer el ejercicio muy rápido, o nosotros nos han ido enseñando así, que quién es el más rápido y todo ese rollo, y nos presionamos y solamente queremos meter números a fórmulas y calcular, y eso está mal. En muchos de los problemas de termo, lo primero que debemos de hacer es comprenderlo, leerlo bien. Muy bien. Después dice, determina el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Como ustedes saben, pues tenemos un volumen inicial, ahí nos lo están marcando, es un volumen específico de 7.4863, se calienta, es decir, se expande a presión constante de 60 psi y llega a un volumen 2 de 8.3548 pies cúbicos sobre libra masa. Ahora, aquí lo importante, aquí sí vamos a utilizar un poquito de número, pero aquí es el razonamiento. Como ustedes pueden ver, ahora sí hay un diferencial de volumen de 1 hacia 2 y se ha engendrado un área bajo la curva. Obviamente sabemos que de la familia de las curvas, la línea recta es la primera de ellas. Bien, señores, ¿qué figura forma el área bajo la curva? Un rectángulo. Es un rectángulo, muy bien. Fíjate, y por ende, ¿cómo podríamos calcular el área bajo esa curva, compañero? Con base por altura. Base por altura, exactamente. Entonces, ahí ya tenemos un punto de razonamiento. Vamos a tener la base por la altura. En este caso vamos a multiplicar también, pues obviamente cuenta la masa, las 10 libras masa, por la altura que son 60 psi, y luego vamos a tener lo que es la base, y
la base va a ser la resta dentro de esos dos volúmenes específicos. Obviamente está en el sistema inglés, lo tenemos que rectificar porque tiene que quedarnos en BTUs, ya que el resultado inicial estaría PCIs por pie cúbico. Y resolvemos. Y la solución sería 96.4 BTUs el producto. Bueno, no se preocupen, al rato vamos a hacer ejercicios. No sé si hay dudas hasta aquí, muchachos. No. ¿Vamos bien? Bueno. Bien, luego la cosa se va a poner interesante. ¿Por qué? Vienen los otros tres procesos. Y digamos que son un poquito más complicados. Viene el proceso isotérmico, el politrópico y el isentrópico. ¿Por qué hablamos de los tres ahora en forma, digamos que juntos? ¿O por qué lo estamos mostrando juntos? Bien, los tres van a tener sus características de expansión y compresión muy propias, de tal forma que cuando yo hago el diagrama de presión contra volumen, lo que me voy a dar cuenta es que tienen diferentes trayectorias sus curvas. Bien, vamos a iniciar obviamente por la primera. La primera representa una curva de un proceso isotérmico. Bien, el exponente de esa curva, de la fórmula de esa curva, se llama n igual a 1. Así es, eso si el exponente es n es igual a 1, a mí me dice en automático que se trata de un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante. Eso no quiere decir que no se caliente o se enfríe, pero de tal forma que yo hago que ese fenómeno se mantenga siempre a temperatura constante. Y por lo tanto su exponente politrópico va a ser, su exponente del gas va a ser n igual a 1. Cuando n vale igual a 1, yo voy a llamar que es un proceso isotérmico. No se preocupen, ahorita vamos a ir viendo de dónde sale esa n. Bien. Entonces recuerden, n igual a 1 significa un proceso isotérmico. Bien, ahora, cuando yo no controlo la temperatura y este fenómeno de expansión y compresión se realiza a diversas temperaturas, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el exponente n va a adquirir valores mayores a 1, pero menores a k. Obviamente ahorita van a decir, bueno, ¿y qué es k? ¿No? Ahorita lo vamos a ir checando, muchachos. Entonces recuerden, ¿cómo identifico un proceso politrópico? Cuando el exponente es mayor a 1, pero menor a k. Y por último, viene nuestra idealización. ¿Esto qué significa? Es un proceso isentrópico, donde la entropía es constante y se le relaciona con la máquina de Carnot o máquina ideal. ¿Qué significa esto? Que n ha ido adquiriendo más valores hasta que llega al valor de k. Es decir, ahora n es igual a k. Y aquí era lo que les quería comentar. ¿Qué significa esto? K es igual a una relación de calores específicos. 1 a presión constante dividido calor específico a volumen constante. Bien, les pediría de favor ahorita para que quede claro esto, porque yo sé que de momento ahorita dicen, bueno, ¿y esto cómo es? Saquen sus tablas de Cengel. Vámonos a ir a la tabla A2 de Cengel, muchachos. Y vamos a buscar, recuerden que hay 3 tablas Cengel A2. Vamos a buscar la del inciso A. Por favor, avísenme cuando ya la hayan localizado. Digo que la segunda, ¿verdad? La tabla A2, la inciso A. También puede ser la B, pero ahorita vamos a hacerlo con la inciso A.
¿La localizaron, chicos? Es la que dice calores específicos de gas ideal de varios gases comunes. Así es. ¿Ya vieron la tabla? Entonces, ¿Sí? Sí. Muy bien. Observen que en la tabla, en las tres últimas columnas, viene precisamente el CP, el CB y el valor de K. ¿Sí lo pueden identificar? sí. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo divido los calores específicos a presión constante, lo vamos a ver ya dentro de una o dos clases, y el calor específico a volumen constante, esa relación de la división me da K. ¿Sí me explico? Si quieren pueden comprobarlo con su calculadora. Sí. Muy bien. Sí, sí. Entonces, perdón. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ese exponente K, muchachos, si es igual a 1, entonces realmente es un N. Quiere decir que el proceso es isotérmico. Si es mayor a 1, pero menor a K, el proceso es politrópico. Y cuando me da precisamente ese valor de K que aparece en sus tablas, quiere decir que es isentrópico. No sé si es claro el proceso, muchachos. Sí, profe. ¿Sí para todos? Bien. Ahora, regresamos a nuestra tabla general de procesos y vamos a encontrar las fórmulas para poder calcular el trabajo de frontera. Trabajo de frontera, si es un proceso isotérmico, yo lo puedo calcular con el producto de la presión por el volumen, multiplicada esta a su vez por el logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Perdón, yo le di ahí. ¿Ya la ubicaron, muchachos? En el proceso isotérmico, ¿cómo voy a calcular el trabajo? ¿Listos? Bien. También tengo esta otra forma, pero para el proceso politrópico. Observen que para el proceso politrópico también voy a tener pues toda una batería, hay varias opciones y veo mi tabla general de procesos y todas esas fórmulas yo las puedo utilizar para poder calcular su trabajo de frontera. ¿Ya todos? Sí, profe. Muy bien. Y por último vamos a tener el isentrópico. Como pueden ver, el isentrópico es casi idéntico al politrópico. ¿Qué es lo único que cambia, muchachos? Vean las fórmulas. La N por una K. Es correcto. Entonces recuerden, cuando es isentrópico, obtiene el valor de K, que es el que viene en tablas. Si es mayor a 1, pero menor a K, entonces es politrópico. Y ahí le ponemos el valor de N. No sé si hay dudas hasta aquí, muchachos. No, profe. ¿Todo bien? Hasta ahorita sí. Muy bien. Vamos a hacer ejercicios. Por favor, si me regalan una captura de imagen, vamos a hacer este ejercicio, el 4-8.
¿Ya todos? Perdón. Aquí en el chat, por favor, si pueden guardar la captura. Gracias, Cristian. Bien, bien. También vamos a hacer este otro, el 4-10. Son muy parecidos los ejercicios, pero bueno, ahorita nada más es para ir calentando brazo. También si me regalan una captura de imagen. Gracias nuevamente, Cristian. Y finalmente el 4-15. Muy bien, muchas gracias, compañero. Bueno, vamos a pasar a la pizarra. Bien, vamos a iniciar el desarrollo del 4-8. Dice, un dispositivo cilindro émbolo contiene en un principio 0.07 metros cúbicos. Ese es el volumen 1. De gas nitrógeno. A 130 kilopascales. Y 120 grados Celsius. Luego vamos a entrar. Entonces el nitrógeno se expande en un proceso politrópico hasta un estado de 100 kilopascales. Y 100 grados Celsius. Esa va a ser la T2. Determina el trabajo de frontera efectuado durante este proceso. Bien, ahí están los datos. Vámonos con la parte de la fórmula, muchachos. Bien, aquí obviamente lo principal, recuerdan que cuando estudiamos sustancia pura era identificar la fase. En este caso ya hay una sola fase, es decir, estamos hablando de puros gases, muchachos. Esto es bien importante. Aquí ya lo que estamos haciendo en este estudio son gases, totalmente. Ya sabemos que son gases, así de fácil. Ya dejamos atrás el tema de sustancia pura, estamos pasando a otro nuevo tema, y en este tema estamos estudiando lo que son gases, tal cual. Bien, ahora lo interesante es que estamos teniendo un gas que se puede comprimir o se puede expander, depende de cómo esté la situación.
Y siempre tenemos que cerciorarnos en qué tipo de proceso se está haciendo esa expansión o compresión. Aquí nos lo está diciendo, perdón que sea repetitivo, qué tipo de proceso fue. ¿Cómo se está expandiendo este gas o se está comprimiendo? Politrópicamente. Es politrópico. Es correcto. Está en un proceso politrópico. Entonces yo me voy a mi tabla general de procesos y busco el proceso que es politrópico. ¿Sí estamos todos hasta ahí, muchachos? Sí, sí estamos ubicados. Bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo tengo todas estas fórmulas que puedo utilizar dependiendo de los datos que yo tenga, muchachos. Pero hay un detalle muy interesante. Si ustedes pueden observar, para todos estos, o necesito una de dos, o la masa, bueno, obviamente todos los factores son importantes. Aquí, ¿qué es lo que no tenemos? No nos están dando ni la masa y también nos falta el exponente n. No tenemos el exponente politrópico n. No tenemos, ahora sí que tenemos dos incógnitas. Podemos escoger cualquiera de las fórmulas, muchachos. Yo voy a tomar una fórmula y la puedo resolver con esa, pero eso no quiere decir que si ustedes toman otra fórmula y lo resuelven, esté mal. Si me explico, cualquiera de estas fórmulas ustedes las pueden tomar. ¿De qué depende de cuál tomemos? Pues obviamente de la que tengamos más datos. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sí para todos? Muy bien. Ahora, aquí para calcular la masa va a estar un poquito complicado. No no es que sea imposible, pero sí va a ser un poquito complicado. La otra que podemos hacer es calcular el exponente n, que sería ahorita un poquito más sencillo, y con ese exponente n nosotros podríamos tener, a su vez, ¿cómo se llama? La forma de utilizar cualquiera de esas fórmulas. Pero vuelvo a repetirles, no es así privativo de que tengan que utilizar exclusivamente estas fórmulas que están ahí, o la que yo esté utilizando. Vamos a utilizar n para que, en este caso, como es ejemplificativo, por si alguna vez les llega a tener un problema y no saben cómo calcular n, pues vamos a hacerlo. Nos dice ahorita, vamos a calcular el inciso A, que el logaritmo natural de presión 1 sobre presión 2 es igual a n del logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Aquí va a haber, digamos, por llamarlo así, dos problemas. Si yo utilizo este método, ojo, ustedes pueden utilizar otro, lo vuelvo a repetir, no tengo B2 y tampoco tengo N. Si yo quiero calcular N, entonces me quedaría logaritmo natural de presión 1 sobre presión 2 un poquito hundido, sobre logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Cómo podríamos calcular volumen 2, muchachos? ¿Con la ecuación de los gases? Es correcto. En el punto 1, en la primera, podríamos calcular con la ecuación de los gases, es correcto. ¿Cómo podríamos tener el volumen 2? Es nitrógeno, ¿no?
Bien. Yo sé que presión 1 por volumen 1, pero aquí tendríamos que tener la masa. Y no tengo la masa. ¿Qué otra opción podría tener? Pues aquí podemos despejar la masa, ¿no, muchachos? Voy a tener presión 1 por volumen 1 por R por T1. Tengo presión 1, si la tengo. Tengo temperatura 1 también. La R, ¿de dónde la puedo sacar, chicos? Y también tengo volumen 1. ¿Cuál es la R del ¿De la nitrógeno? tabla? De la tabla. ¿De cuál tabla? Muy bien, Armando. De la A2. No me acuerdo si viene en la A2, pero casi estoy seguro que en la A1 sí viene. A ver, verifiquen, por favor. Sí, en la A1 sí. Ahí viene la R. A ver, calculen la masa, por favor. Bueno, según yo es 0.2555. 0.2555.
No, dio no. 0.07, pero no sé si cambiaste los Celsius a Kelvin. Ah, sí, cierto, ¿eh? Aguas, Ah, ¿eh? sí, cierto. Es Sí. 0.078, a mí me dio eso. Es correcto. 0.078. 78. Es correcto. Bueno, a mí me dio 7801. Ah, pues estamos igual, profe. Sí, también. ¿Sí? Kilogramos, ¿no? 7801. Exacto. Recuerden que siempre que manejamos gases, la temperatura debe ser en escala absoluta. Siempre, siempre. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos la masa. Creo que me fui por el camino largo, pero bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a hacerlo. Entonces, luego voy a tener presión 2 por volumen 2. Sí. Permítanme tantito. Tengo que salir porque ya no me deja escribir. Problemas del Teams. No tardo solo unos segundos. Bien, ya estoy de regreso, ya me dio chance. Vamos a continuar donde nos quedamos. Entonces, ahora sí puedo calcular volumen 2. ¿Cuánto nos da el volumen 2, muchachos? Me dio 0.08636. Es correcto. Sí. .8636.
¿36 o 37? 36, medio son. Bueno, vamos a ponerlo. Metros cúbicos. Muy bien, pues ya tenemos aquí esto. Vamos a calcular el exponente n. La presión 1 130 kilopascales dividido la presión 2, 100 kilopascales. A ver, ¿qué pasó aquí? Creo que escribí mal, el volumen es 0.0, ¿no? Sí. Sí. Ahí está, bien. Dividido logaritmo natural de volumen 2, que era el que tenía acá, dividido el volumen 1, que es de 0.07. ¿Cuánto da esto, muchachos? $1.2491. 1.2491. Muy bien, es correcto. Ahí está, 1.2491. Ok, ya tenemos ahora sí que todos los datos. Vamos a escoger una fórmula para calcular el trabajo de frontera del proceso politrópico. ¿Qué fórmula les gustaría utilizar, muchachos? Yo diría que la de presión 2 por volumen 2 menos presión 1 volumen 1 sobre 1 menos n. Muy bien, vamos a utilizar esa. ¿Cuánto da esto, muchachos?
Me da 1.8627. Muy bien. ¿Les da positivo o negativo? Me dio positivo. Muy bien, Positivo igual. perfecto. ¿Qué significa eso? Que se está expandiendo. Es correcto. Se está expandiendo, ¿no? ¿Sí, sí fue eso lo que les dio? Sí. Muy bien. Bueno, ahí quedó este problemita. Vámonos con el siguiente. Me estoy posicionando a la derecha, por si alguien a lo mejor se perdió momentáneamente. Y vámonos con el problema 4-10. Dice, un dispositivo cilindro émbolo contiene en un principio, fíjense, los datos son bien similares. Vamos a poner datos. Uno. Presión 1 a 130 kilopascales. Y 120 grados Celsius de 1. A continuación, el nitrógeno se expande hasta alcanzar una presión de 100 kilopascales. Entonces vamos al estado 2. Presión 2 es igual a 100 kilopascales. En un proceso politrópico parecería que fuera lo mismo, pero luego dice, con un exponente politrópico cuyo valor es igual a la relación de calores específicos. Esta es la llamada expansión isentrópica. Entonces, el proceso es isentrópico. Dice, determine la temperatura final, es decir, T2, y el trabajo de frontera durante este proceso. Gracias ahí, Jair, por capturar el problema, la imagen del problema. Se me había olvidado decir, pero gracias ahí por haberla capturado. Muy bien. Entonces, no sé si quedó claro, perdón, qué tipo de proceso es este, muchachos. Chicos, ¿están ahí? ¿Ya se fueron? Sí, aquí andamos. Bien, vuelvo a preguntarles, ¿qué tipo de proceso es? Isentrópico. Es isentrópico. Entonces nos vamos a la columna de isentrópico y lo primero que nos preguntan es que calculemos la T2. Ahí tenemos bastantes fórmulas, bueno, por lo menos son 3, dependiendo cómo se vean. ¿Cuál nos convendría utilizar para poder calcular T2? Observen que tenemos presión 1, presión 2 y T1.
Yo les propongo esta fórmula. ¿Ya todos la ubicaron? Ya. Bien, yo no me acuerdo si actualicé la tabla, pero en su tabla casi estoy seguro que debe de venir unas flechitas. ¿Eso qué significa? No hay flechitas en la tabla. ¿No las trae? Entonces no No. la... Bien. En esta tabla, cuando trae estas flechitas, quiere decir que yo puedo cambiar. Es decir, si estaba la fórmula original así, yo puedo cambiar entonces y ponerla como T2 sobre T1 igual a presión 2 sobre presión 1 todo esto a la K menos 1 sobre K. Necesito verificar eso porque, bueno, casi estoy seguro que sí venía la de flechitas, pero bueno. Sí las trae, bueno, según yo sí las trae. Sí, sí viene, ¿no? Sí, sí las trae. Sí, sí las trae. Bien. ¿Sí queda claro para qué sirven esas flechitas, muchachos? Es decir, me ahorra un poquito de álgebra, ¿no? Si yo estoy buscando en este caso T2, pues nada más subo T2 y por lo tanto, pues me va a quedar que T2 es igual a presión 2 sobre presión 1 esto elevado a la K menos 1 sobre K y multiplicado por T1. ¿Sí queda claro qué fue lo que hice, muchachos? Sí, profe. Es así de simple. Entonces, ¿cuál es el valor de K para el nitrógeno, muchachos? Váyanse a la tabla A2 de su libro Sengel. ¿1.400? Es correcto. Entonces ya tenemos todo. No olviden convertir, bueno, ya es los mismos valores. T1 hay que sumarle 273 para tenerlo en Kelvin. Nos da 393, ¿no? Calculen T2, por favor. Me da 364.61. 364.61 es correcto. Este está el resultado del inciso A. Muy bien. Vámonos con el inciso B. Profe, nada más una pregunta. Bueno, Sí. yo me perdí tantito. Entonces, ¿qué significaba la K que teníamos ahí en exponentes? Bueno, lo que significa es la relación entre calores específicos a presión constante entre calor específico a volumen constante. Ah, ok, y esos son los que tenemos en las tablas, ¿verdad?
Es correcto. Ok, gracias. Bueno, vámonos al inciso B, vamos a calcular el trabajo de frontera. Es decir, dentro de esa misma columna pasamos a la segunda fila. ¿Qué fórmula les gusta para que calculemos el trabajo de frontera, muchachos? La primera, ¿no? La primerita, tenemos volumen 1, volumen 2. Podemos calcular los volúmenes. ¿O se les ocurre alguna otra? Casi Pues, tenemos, ¿no? Volumen 1. Ah, me faltó escribirlo. Bueno, sería hacer todo el proceso igual. Bien. Vamos a hacer entonces el primero, que sería presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1. Todo eso dividido 1 menos n. Perdón, 1 menos k, porque es isentrópico. Aquí en los datos me faltó escribir el volumen 1. Que es de 0.07 metros cúbicos. Muy bien. Ya tengo volumen 1, me faltaría nuevamente volumen 2. ¿Están de acuerdo? sí. Muy bien. Ahora, para calcular volumen 2, el proceso ahora fue isentrópico. Para yo poder calcular el volumen 2, entonces me voy arriba en la columna y veo una fórmula que me dice que la presión 1 por el volumen 1 a la K es igual a presión 2 por volumen 2 a la K. ¿Esto qué significa? Significa que volumen 2 es igual a la raíz de 1.4 o 400, como quieran ponerle ahí, de el producto de presión 1 por volumen 1 a la K. Todo esto dividido por presión 2. ¿Cuánto da esto, muchachos? A mí me da 0.18. 0.18, muy bien. ¿18 o 8? 18. Es lo que me dio. ¿A los demás también? A mí me dio igual, profe. ¿0.18? Sí. Ok. Déjenme verificar porque a mí me dio otra cosa. A mí me dio 0.08442. Es correcto. Es correcto. A mí me dio eso también.
Ya vi por qué, profe. Me faltó ponerla acá en B1. ¿Qué pasó? Niño? Es correcto. El volumen 2 es este. 0.08443 metros cúbicos. Muy bien. Ya tenemos ahora sí todo, ¿no? Tenemos volumen 1, volumen 2, presión 1. Tenemos el valor de K, que es 1.400. Calculen, por favor, el trabajo de frontera. Me da 1.6425. Gracias. 1.6425 kilojoules. Es la respuesta. Bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Si alguien me regala una captura de imagen de este problema, de la resolución de este problema. ¿Cuánto dijo de trabajo, profe? 1.6425. Gracias. De nada. Gracias, Cristian. Bien, faltaría el último problema, ya no nos da tiempo, pero es el más sencillo de todos. Yo les voy a pedir que lo hagan de tarea. Está muy sencillito, de verdad, no crean que... digamos que hicimos los difíciles. El 4, el que faltó es el... ¿Cuál fue? ¿El 4.6? ¿Cuál era? El 4.15. Está muy sencillito. Se los dejo de tarea. Ya más o menos vieron cómo es la mecánica, cómo hay que utilizar las tablas, y está muy, muy sencillito, son menos pasos. Y Sergio, gracias Sergio también. Y bueno, se los dejo de tarea para que pues terminen de practicar esto. Les digo, es el ejercicio más sencillo de todos, el 4.15. No sé si hay dudas, chicos. Bueno, creo que todo bien. ¿Sí, todo bien? Muy bien, chicos. Bueno, pues hasta aquí queda nuestra clase de hoy y nos estamos viendo el viernes, chicos. Buen día y nos vemos el viernes. Sí, profe, gracias. Buen día, profe. Gracias. Cuídense, chicos. Bye.